Ahí está. Abrimos la transmisión en directo por 3 vías. La 94.1, la radio cristiana de la zona norte de Belén de Escobar, Argentina. Argentina Stream en internet para todo el mundo. Y también ahora vía Facebook vamos a estar compartiendo una palabra revolucionaria. Una palabra que va a cambiar la mente de algunas personas. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, el versículo que voy a compartir. Usted puede buscar su Biblia en su casa. Yo estoy manejando 3 medios aquí, así que no voy a leer el libro, pero créame que es palabra de Dios y que está en la Biblia. Segunda de Crónicas 20:20. Josafat, delante de todo su pueblo, iban a salir a la guerra. Después voy a relatar la historia completa, pero el versículo de cabecera, Norma, busca en la Biblia ahí, Norma Tripani, que son la primera que te conectás ahí, o por marcar amén. Josafat se paró delante de su pueblo, como yo me paro ahora como profeta de Dios delante de ustedes, y le dijo al pueblo que estaba atemorizado. El pueblo estaba asustado. Eran un judío por 10 enemigos, cada uno. La multitud era tremenda, eran 3 naciones. Pero Josafat no miró las multitudes, sino que miró para arriba y le dijo al pueblo: miren para arriba, crean en Dios y tendrán la victoria. Crean en sus profetas y serán prosperados. Y esa es la palabra que yo te vengo a compartir en esta mañana. Créanle a Dios y van a tener éxito en todas las áreas en las que emprenden. Pero créanle a sus profetas y van a tener prosperidad. Van a ser prosperados. Créanle a Dios, dijo Josafat, y van a tener éxito. Créanle a sus profetas y van a ser prosperados. Y les empiezo a relatar la palabra para que usted entienda. La Biblia dice en el capítulo 20, hay 15 versículos que relatan esta historia, que dice que un día Josafat estaba tranquilo en su palacio y vinieron mensajeros a decirle: Josafat, contra ti viene una multitud tan grande que no se puede contar. Yo quiero decirte como profeta de Dios que cuando el diablo te ataca, no te ataca con demonitos rasos ni desorganizados. Cuando el diablo decide atacar a alguien, organiza sus ejércitos más poderosos del infierno y arremete y dice: es ahora o nunca. Pero los siervos de Dios digan nunca, porque Jesucristo está con nosotros. Bueno, cuando Josafat oyó que venían los moabitas, los amonitas y los del monte Seir, 3 naciones, pasando el mar en barco, en buques, en lancha. Bueno, era una multitud impresionante. Dice la palabra de Dios que lo primero que le pasó a Josafat se llenó de miedo. ¿Qué le pasó a Josafat? Se llenó de miedo. El temor nos invade por todos lados cuando recibimos una palabra, Alberto Signorelli. Cuando recibimos una palabra o algo que no esperábamos, cuando recibimos una noticia que no esperábamos, dice que el miedo invadió a Josafat, pero juntamente con el miedo lo invadió la sobriedad. Y yo te quiero bendecir con la primera palabra en esta mañana ante una tormenta, ante una dificultad, ante una mala noticia. El verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios es sobrio. No se escandaliza, no anda a los gritos, no anda proclamando los 4 vientos. El verdadero hijo de Dios, cuando recibe una noticia, es sobrio y se hace una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me vino esta situación? Y aquí yo quiero empezar a profetizarle a los cristianos, a los pastores, a los líderes. Hay una explicación para todos nuestros problemas, para todas nuestras dificultades, para todas nuestras circunstancias. La palabra de Dios, pastor. Ahora quiero hablarle a los pastores, de pastor a pastor. ¿Por qué nos vienen estos problemas a veces a los pastores, como en el caso de Josafat? Porque algo hicimos mal en el camino. La palabra de Dios dice en los capítulos antes en la Biblia, en Reyes, que Josafat un día, siendo muy rico, muy poderoso, fue a Israel. Israel estaba dividido en 2 reinos, el de Judá y el de Israel. Y en Israel había un rey perverso llamado Acab. Y dice la palabra de Dios que Acab se había casado con una mujer satánica, diabólica, llamada Jezabel.
O sea que Israel estaba gobernado por un rey muy perverso, y como si eso fuera poco, su mujer era una satanista, era una adoradora de Satanás. Ella secretamente adoraba a Baal. Y miren cómo sería la cosa, que Baal tenía 450 profetas y Jehová uno solo, Elías. Era un desorden tremendo. Fue la época más oscura de Israel. Y dice que Josafat va, escuchá pastor, escuchá líder, escuchá obrero, escuchá profeta, escuchá maestro, escuchá esposo, escuchá esposa. Dice que Josafat, un hombre bueno de Dios, un hombre íntegro de Dios, le agarra un ataque de locura y dice: vamos a visitar a Acab, nuestro rey vecino. Y dice que cuando Acab lo recibe con su directiva. Y dice que Acab así de una le dice: mirá, yo pienso levantarme contra el pastor. Dice que le dice: yo pienso levantarme contra Ramat de Galaad. Dice: pienso atacarlo con todo lo que tengo. Josafat, te vas a unir conmigo. El rey Acab está hablando. El rey Acab con sus 450 profetas de Baal y con su esposa Jezabel van a la casa del pastor y le dicen: pastor, mira que yo pienso. O van a la casa del pastor de jóvenes, o al líder de jóvenes, o van a la casa del líder de la alabanza y le dicen: mira que yo pienso levantarme contra Ramot de Galaad. Y Josafat, que era un hombre bueno, Josafat, que era un hombre de Dios, no consultó a Jehová. La Biblia dice: y no consultó a Jehová, y se puso a hablar tonterías. ¿Saben lo que le contestó Josafat al rey impío Acab? Le dijo: tu Dios es mi Dios. Mentira del diablo. Le dijo: tu sangre es mi sangre, tu carne es mi carne, tu hueso es mi hueso, y somos un solo pueblo. Mentira. Acab era un hombre diabólico, su esposa era satánica. ¿Será que Dios le está hablando a alguien? Y Josafat era un hombre íntegro, pero cometió la locura de decirle: tu pueblo es mi pueblo, tus huesos son mis huesos. Y la Biblia dice: y no consultó a Dios. Pero cuando volvía para Jerusalén, salió un profeta al encuentro a decirle: Josafat, estás mal. Josafat, lo que estás haciendo no está bien. Y cuando nosotros hacemos cosas que no están bien, nos traen consecuencias nefastas. Escúchame, pastor, escúchame, profeta, escúchame, maestro. Cuando tú haces cosas que no están bien delante de Dios, Dios te manda siempre un profeta a decirte: Josafat, lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás haciendo no está bien. Cuando te reunís en sillas de escarnecedores, cuando te reunís a difamar, a atacar a los que son más débiles que vos. Bueno, el profeta fue enviado por Dios y le dijo: Josafat, lo que tú estás haciendo no está bien. No está bien. ¿Usted cree que Josafat se arrepintió? No se arrepintió. Siguió para su casa. Pero Dios, punto 1, te va a mandar un profeta a exhortarte. Punto 2, te va a mandar un azote. Y en este caso le mandó el azote de 3 naciones. Pero cuando la palabra de Dios nos relata en Crónica que las naciones venían y que le dieron informe a Josafat, él recordó la palabra del profeta que le dijo: no estás bien. Entonces fue sobrio, se tranquilizó. Y el punto segundo que hace es convocar al pueblo. Hermano, pastor, líder, evangelista, profeta, yo estoy orando como nunca en este tiempo por los pastores de mi ciudad. Y ahí en mi altar nombro a cada pastor, nombro a cada evangelista y los cubro con la sangre de Cristo. Y estoy orando para que venga un nuevo despertar, porque esta guerra no es contra sangre ni carne. Esta guerra es del infierno contra la iglesia de Dios en el partido de Escobar. Y la palabra de Dios dice que Josafat en el punto 2 convocó a todo su pueblo. Le dijo: pueblo, reúnanse conmigo delante de la casa de Dios. Y dice que todo el pueblo de Judá y de Jerusalén se convocaron para estar delante de Dios. Y ahí estaba Josafat. Y el punto 3 que hizo Josafat, dice la palabra de Dios, que se humilló
delante de Dios. Pastores, evangelistas, profetas, ya se terminó el tiempo de que andemos pavoneando. Dios no nos llamó a ser pavos reales. Yo soy el pastor, yo soy la autoridad, yo soy el apóstol, yo soy el profeta. Mentira del diablo. Eso en una guerra no sirve para nada. Al diablo no le importan mis títulos, no le importan mis programas de radio, no le importan mis prédicas en el internet. Al diablo lo que le importa es destruirnos, y para que eso no se lleve a cabo, tú y yo debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando lo hacemos, Dios nos sacará a victoria. ¡Aleluya! Pastores, cuando viene un ataque del enemigo, no valen nuestros títulos. Yo tengo 40 años de pastor, el diablo dice: ¿a mí qué me importa? Pero nosotros debemos hacer lo que hizo Josafat. Él fue sobrio, convocó al pueblo y luego se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Y le dice: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Nos hemos alejado de tus caminos. El problema que se le vino a Acab fue por aliarse con un satanista. El problema que le vino acá fue por hacer alianza con un rey pagano como Acab. Yo no sé qué problema cometiste vos. Yo no sé cuál fue el error. La junta, los amigos, las comidas. Yo no sé qué tipo de alianza hiciste para que Dios envíe los enemigos contra ti. Pero Josafat, cuando vio esa multitud, se humilló delante de Dios y clamó. Tenía conocimiento, clamó y le dijo: Señor, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob. Él tenía conocimiento de quién era su Dios y tenía conocimiento de por qué estaba ahí. Y le dijo: Señor, tú nos has entregado esta tierra como morada y ahora vienen estos enemigos a desalojarnos. Por favor, no escriban al Fey en el nombre de Jesús. Voy a pensar que es el enemigo el que me escribe al Fey en este momento. Dice la palabra de Dios que él clamó porque tenía conocimiento de quién le había dado la tierra. Y él tenía fe. Hermanos, y yo lo adelanté hace un rato y ahora te lo digo para vos. En Lucas 22:32 la palabra dice que Jesús lo miró a Pedro y le dijo: Simón, Simón, bien podría ser el pastor Juan, el pastor Carlos, el pastor Enrique, el pastor Felipe, el pastor Andrés, la pastora Estela. Bueno, podría ser cualquiera de nosotros, el pastor Seferino. Jesús lo miró y le dijo: Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo contaba hace un rato que en la antigüedad el trigo se agarraba a manojos. Yo lo vi en el norte, en mi querida Nicanor Molina. Lo vi y se golpeaba el trigo contra una piedra y los granos salían y la paja se echaba en el fuego. En otras palabras, lo que Jesús le dice a Pedro y lo que te dice a ti es: el diablo quiere zarandearte, quiere quitarte las riquezas, quiere quitarte la paz, quiere quitarte el amor, quiere quitarte la familia, quiere quitarte la casa, el auto, quiere quitarte el trabajo, la economía, todo lo que yo te he dado. El diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero Jesús le dijo a Pedro y te lo dice a ti: pero yo he orado para que tu fe no falte. Y Pedro podía decirle: Señor, si me vas a librar, líbrame completo, que no dependa de mi fe. Pero Jesús te dice a ti y me lo dice a mí: para que yo te pueda librar hay un elemento que tú tienes que tener. Tienes que tener fe. Tienes que tener, el poder lo pongo yo, el fuego lo pongo yo, el espíritu de destrucción lo pongo yo. Pero para que yo mueva mi mano en tu favor, te dice el Señor, tú tienes que tener fe. Por eso hay una canción tan hermosa que dice: que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, hermano, que no se pierda la fe. Jesús le dice a Pedro: para que yo te pueda librar, tú tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú no le agradas a Dios, Dios no te va a venir a librar. Pero al que agrada a Dios, Dios le entrega las riquezas, los recursos, las bendiciones. Josafat tenía fe, Decía: sabemos que tú eres el Dios poderoso, más poderoso que todas estas naciones. Josafat, si quería, era un buen rey. Podía ir a pedir ayuda a Acab, podía ir a pedir ayuda a los reyes vecinos. Muchos hubieran querido hacer alianzas con Acab, porque era un hombre muy bueno, muy querido. Pero él se dio cuenta en ese momento que las alianzas humanas no servían para nada, que él no iba a depender de alianza para después andar debiéndole favores a los paganos. Y yo te bendigo a ti también.
Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una deuda, a veces, ¿acaso no corres a la financiera? ¿Acaso no corres al banco? ¿Acaso no corres a un amigo de turno y dices, che, sálvame? ¿Por qué no haces lo que hizo Josafat? Josafat no corrió al brazo humano, acudió a Dios, se humilló, clamó, dijo, hemos pecado contra ti, te hemos dado las espaldas, hemos hecho mal, pero yo tengo fe que tú tienes poder para librarnos. De lo contrario, se hubiera puesto a buscar alianza con otros reyes. Yo te bendigo en esta mañana. Si vos tenés fe, el Señor no va a dejar que el enemigo te destruya. Vendrá por un camino, pero por 7 tendrá que huir. Cuando el enemigo cree que te mató, te vas a levantar de la tumba, como nos hablaba el domingo, y vas a ser lanzado a otras dimensiones. Pastor, pero tengo 120 enemigos que me quieren tirar al pozo de los leones. Pero es mejor ser uno con Dios que 120 basándose en mentira, en engaño, en odio, en rencor. Yo prefiero estar del lado de Daniel que estar del lado de los 120. Porque quién sabe, quizás Dios nos hace inocente ante su presencia. ¿Y a dónde van a aparecer los 120? En el pozo de los leones. Y no va a haber ángeles ahí para librarlos. Josafat demostró una gran fe. Y la palabra de Dios dice que si tenemos fe, Dios nos librará de toda obra mala. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuchaste, Raúl Alfonso, tú que me predicabas a mí cuando yo me convertí, tú que me animabas, ahora yo te bendigo y te animo. Raúl Alfonso, el diablo podrá venir como río contra tu vida, pero el Espíritu del Señor plantará bandera de victoria contra ti. Vale, Mena, Mauricio Almada, reciban la palabra. El Señor Jesús te dice, el diablo ha planificado destruirte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Aleluya. No va a faltar la fe. Luego que él demostró fe, le dijo, tú eres el Dios que sepultaste a los egipcios en el mar. Para ti no hay nada imposible, le decía Josafat. Dios, si tú quieres, puedes hacer lo mismo que hiciste con los egipcios, con estos enemigos. Y yo te digo, Mauricio, el Dios que te libró una vez es el Dios que te va a librar de vuelta. Te digo, Marcela Quijada, el Dios que te ayudó a perdonar y a dar nuevas oportunidades, es el Dios que viene a tu vida, viene a tu casa, viene a tu matrimonio, viene a tu familia. Marce, recibí la palabra. Hay una victoria poderosa. Confía en Dios y créele a sus profetas y tendrás el mejor matrimonio de todo Joar. Eso es palabra de Dios. Número 5. Cuando él mostró una gran fe y una gran confianza de quién era su Dios y quién le había dado esa bendición. Marcela Tripani, Soledad Benítez, Leo Cabral, cuando sepas quién es el que te ha dado la bendición. Leo, cuando sepas que es Dios el que te dio la bendición. Cuando sepas que es Dios el que te cerró una puerta para abrirte un portón. Cuando sepas, Leo, que cuando Dios cerró una puerta parecía que te ibas a morir, pero Dios te abrió un portón, y la alegría y la felicidad y la honestidad te seguirán todos los días. Leo Cabral, Josafat sabía quién le había dado esa tierra a él y a su pueblo. Pero también él sabía que esas alianzas del pasado habían hecho que los enemigos vengan contra él. Por eso te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es la alianza, cuál es la amistad que te ha generado que el enemigo se levante contra tu vida? Si lo sabes, haz lo que hizo Josafat. Convocó al pueblo, se humilló delante de Dios. ¿Saben que hay cristianos de años que creen que Dios puede perdonar todos sus pecados, pero cuando otro comete un error, dice, a este Dios no lo perdona? Pero ¿quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo esa mentira? El que confiesa con su boca sus pecados y se arrepiente en su corazón, Dios lo perdona, Dios lo levanta, Dios lo restaura. ¿Entendiste, Marisa Paz? Lo que el diablo te quitó con una mano, te lo devolverá con dos. Marisa, recibí la palabra. Dice que él le dijo al pueblo, nuestro Dios nos entregó esta tierra y no es para que nos desalojen estos enemigos, estas naciones. Y cuando estaba adorándolo, dice que estaban adorándolo. Acá entro en el área profética, hay una unción impresionante. Imagínate, yo estaba a punto de morir en el hospital y Rebeca se tiró de rodillas a clamar. Los médicos dijeron que me iba a morir o algo así.
Y ella se tiró de rodillas a clamar y ella siempre decía, a mí Dios no me habla como vos, con voz audible. Y yo soy tan incrédulo, soy tan duro que Él me tiene que hablar audiblemente para que me entre en esta capocheta dura. En cambio a ella, toda la vida, el Señor le ha hablado por su palabra. Y lo ha seguido y lo ha obedecido. Pero en el momento más angustiante de su vida, como Josafat, imagínate Josafat mirar a esas naciones asesinas, violadoras, que mataban por divertirse. Josafat miraba a sus hijas, miraba a sus hijos, miraba a sus nietos, y no se imaginaba una espada de una monita o de un moabita o del monte seguir cortándose los cuellos. No se imaginaba eso, se imaginaba Dios interviniendo. Y cuando Rebeca se tiró de rodillas en el momento más oscuro de su vida por causa de mi salud, ella oyó la voz audible del Señor que le dijo, tu tristeza se convertirá en gozo. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero quiero decirte que tu tristeza, voy a hacer algo que nunca hago, voy a decirte, tu tristeza se convertirá en gozo. Tu tristeza se convertirá en gozo, tu llanto se convertirá en risa, porque Él viene a llenar tu boca de risa y tu lengua de alabanza, porque aunque por un breve momento te abandoné, dice el Señor, yo vengo a recogerte con mis grandes misericordias, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti, pero vengo a recogerte, a levantarte en mis brazos. ¿Sabes por qué? Porque cuando pases por las aguas, ellas no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. El Dios que entró en el horno con Sadrach, Mesach y Mesach es el Dios que entra contigo en ese fuego. El Dios que entró en las aguas con Pablo y con Pedro es el Dios que entra contigo. Cuando pases por el fuego, Dios estará esperándote ahí. Cuando pases por las aguas, ellas no te anegarán. Las aguas y el fuego lo único que harán es catapultarte, lanzarte, tirarte hacia las conquistas venidera. Qué impresionante, oh gloria a Dios. Hay una unción, perdónenme un minutito, hay una unción tan poderosa. Oh. Y volvemos. La palabra de Dios dice que Dios tomó un profeta, se llamaba Hazael, hijo de Salatiel, de los hijos de Josadac. Quizás hoy se llame Seferino, quizás se llame Pedro, quizás se llame Martín. Pero Dios siempre, cuando su pueblo está en angustia, tomará un profeta. Josafat estaba en pie esperando una respuesta de Dios, como vos estás ahí, esperando. Estás esperando una respuesta de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre este joven en la congregación y le habló a Josafat. Las tres naciones que venían a destruirlo, venían a destruir a Josafat. El que oraba era Josafat. El que confesaba sus pecados era Josafat. El pueblo lo acompañaba. Y dice que este joven le dijo, escúchame Josafat, rey de Judá y toda la congregación que está en este lugar. Jehová dice así, hasta ahora ustedes estaban peleando en oración y en ayuno contra esos enemigos. Ojo, yo quiero cambiarla para hablarte esta palabra. Siento la unción profética. Yo no sé si estabas haciendo trámites de banco, si estabas pidiendo préstamos, si estabas ahí golpeando puertas para comprarte esa casa, para hacerte ese tratamiento, para hacerte esa operación. Pero Dios te dice así, a partir de este momento yo me hago cargo de tu problema. ¡Qué impresionante! ¡Aleluya! Escucha bien, Dios te dice en esta mañana, a partir de este momento, Marisa Paz, yo me hago cargo de tu problema. A partir de este momento, vos que estás con un cáncer terminal, vos que tenés un juicio de desalojo, vos que tenés un juicio de divorcio, vos que tenés problemas de salud del corazón, Dios te dice, a partir de este momento, yo me hago cargo de tu problema. Dios le dijo a Josafat,
a partir de ahora yo me hago cargo de esta guerra, yo me hago cargo de esta batalla. Y les dijo, mañana ustedes salgan con sus arcos, con sus espadas, pero envainadas, salgan, pónganse en lista de batalla y miren, le dijo Josafat, saca tu ejército mañana, déjate de llorisqueos hoy y saca tu ejército mañana, porque yo voy a descender y mañana cuando estén los ejércitos en línea, todo el pueblo, toda la congregación sabrá que Jehová no salva con lanza, ni con jabalina, ni con espada, porque de él es la batalla. ¡Wow! Y Josafat le creyó a Dios. Y la palabra dice que al día siguiente de mañana sacó a su ejército. Y cuando estaban todos listos para la batalla, le dijo, créanle a Dios y van a tener victoria. Créanle a los profetas y van a ser prosperados. Hay mucha gente que le cree a Dios, pero está en ruina, está en fracaso. Ah, no, yo no doy mi ofrenda porque no sé lo que hacen con ella. Yo no doy mi diezmo porque no sé lo que hacen con mi diezmo. Entonces, si es tuyo, no lo dé. Ahora el diezmo es del Señor. Y la palabra de Dios dice, porque nosotros tenemos que traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia, a la casa de Dios. Josafat sabía, no fue a ningún lugar histórico, fue a la casa de Dios a orar. Y cuando alguien tiene un problema, una dificultad, usted tiene que saber lo que Dios le dijo a Salomón. Acá Josafat hizo la oración y le dijo, tú le dijiste a Salomón que si tú mandabas pestilencia, hambre, enfermedad o guerra contra tu pueblo, si esos venían a tu casa, ¿a dónde hay que ir cuando tenemos problemas? Judith, Alberto, Joyce, ¿dónde tenés que ir cuando tenés un problema? ¿Al chismoso, al murmurador, al adúltero, al ladrón? No, señor, al prestamista, a la casa de Dios. ¿Dónde tenés que ir? A la casa de Dios. Y Josafat le dijo, Señor, tú dijiste que si tu pueblo venía a tu casa y se humillaba delante de ti, tú los oirías desde el cielo, perdonaría sus pecados. Yo no sé los pecados que cometiste, pero Dios te perdona. Yo no sé los errores que cometiste, pero Dios te perdona. Lo que sea que hayas hecho, cualquier cosa que llegaste a hacer, Dios te perdona. Dios te perdona. Viviana, sos vos en Inglaterra, así en Londres. Dios te bendiga, Viviana, Hugo. Dios te bendiga. Lo que sea que hayan hecho, Dios nos perdona. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Josafat le dijo, tú dijiste que si tu pueblo venía a tu iglesia, tú los ibas a oír desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en los hombres. El tema es que Dios se mueve a través de los hombres. Josafat la tenía re clara. Hay gente que dice, no, yo no doy mi diezmo porque no sé lo que hacen con él. La palabra de Dios dice que cuando nosotros traemos los diezmos, lo tenemos que traer a la iglesia. Usted no puede subir al cielo a llevarle el diezmo al Señor, lo trae a la iglesia. Pero cuando usted trae los diezmos a la iglesia, escúcheme lo que Dios dice. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Usted trae el diezmo a su iglesia, usted lo lleva a su iglesia y cuando lo deposita en el altar, usted está recibiendo una llave que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hay mucha gente que le cree a Dios, pero está atado sin creer en las ofrendas y en los diezmos. Y Dios dice, traigan las ofrendas, haya alimento en mi casa y luego pruébenme si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Hay personas que están en ruina porque le creen mucho a Dios, pero no quieren obedecerlo. Dios dice en Ageo, ay de aquellos que viven en casas artesonadas de bronce, y mi casa está desierta, y mi casa está abandonada. Dice, yo los dejé de bendecir, yo los dejé de prosperar. Hay matrimonios que no son felices porque se preocuparon solo en su casa y no en la casa de Dios. Hay familias que se están desintegrando porque se ocuparon solamente de su casa y no de la casa de Dios. Y Dios dice, y mi casa está desierta, por lo tanto yo cerré la bendición, cerré los cielos. Pero si vos venís
a la casa de Dios, si traes tus ofrendas, si traes tus diezmos y lo depositas en la casa de Dios, Dios dice, o vas a decir que Dios es mentiroso, Dios dice: yo abriré las ventanas de los cielos y el diablo que vino por un camino contra ti tendrá que huir por 7 caminos, y la enfermedad y la peste y los líos y los enemigos que vienen contra ti por un camino tendrán que huir por 7. ¡Qué tremendo destino el de nuestros enemigos! ¡Qué tremendo destino el de tus enemigos, hermano, hermana! ¡Qué tremendo destino el de nuestros adversarios! Porque vienen por un camino y saben que tienen que huir por 7. El que está con Dios, Dios nunca pierde, Dios nunca pierde, Dios nunca empata, Dios siempre gana. Y Josafat lo entendió como ninguno. Y dice que cuando el pueblo empezó a cantar, dice que Josafat le dijo: ustedes no saquen la espada, ustedes canten. Marta Espíndola, escucha esta palabra, Marta. Vale, escucha esta palabra. Él le dijo: ustedes no peleen. Ay, no lo vamos a defender, pastor. No, usted no me defienda. Usted cante una canción. Dice: no, porque vos no sabes lo que tu pastor. Póngase a cantar una canción. Dios es fiel. Póngase a cantar una canción. Cante un coro. Jehová es mi guerrero. Oh, cante una canción. Josafat le dijo: no saquen sus espadas para defenderme a mí. Ustedes canten que Dios me defiende. Ustedes canten que Dios se encarga de defenderme. Y cuando el pueblo empezó a cantar, la palabra de Dios dice que los del monte Seir atacaron a los de Moab. Y los amonecitas y se atacaron entre las 3 naciones hasta que no quedara uno. Se devoraron entre ellos, se mataron. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Josafat le había dicho: crean a los profetas y serán prosperados. Ese pueblo estuvo 3 días, Norma, Andrea, Soledad, 3 días estuvieron recogiendo el botín que habían dejado sus enemigos. 3 días estuvieron recogiendo el botín que habían dejado tus enemigos. Yo no sé por qué siento de darte la última palabra profética. Aquellos que más te lastimaron, aquellos que más desearon tu fin, tu muerte, tu destrucción, son los que más te van a bendecir en el futuro. Entonces, para mí siempre ha sido, aquellos que fueron en mi niñez y juventud los peores enemigos, terminaron siendo mis mejores amigos. Y por ahí en la edad madura los que terminaron siendo mis mejores amigos terminaron siendo mis peores enemigos. Bueno, no sé cómo obra Dios, pero Él obra. Yo te bendigo. Viene una conquista sobrenatural. Viene una conquista sobrenatural. Pero para que eso suceda, tú tienes que hacer esta oración que vamos a hacer a continuación. Tienes que hacer lo que hizo Josafat. Cuando el enemigo venía a invadirlo, él recordó que había hecho una alianza pagana. Hay amigos que vas a tener que quitarlo de tu vida. Hay amigos que son portadores de ruina. Hay amigos que son portadores de pobreza, de odio, de rencor, de destrucción. Hay amigos que son portadores de divorcio, de separación. Vas a tener que quitarlo, como hizo Josafat. Vas a tener que tener sobriedad ante el problema. Bueno, calmémonos. A ver qué hagamos. El necio no piensa y actúa neciamente. Pero el sabio piensa, ora, ¿no? El necio, oye una palabra y sale corriendo. El sabio hace lo que hace Josafat. Convocó a todo el pueblo. Dijeron: vamos a orar hasta que Dios nos hable. Y cuando Dios le habló, actuó en consecuencia. Hay amistades que vas a tener que descartar. Hay trabajos que vas a tener que dejar. Hay lugares a donde vas a tener que dejar de asistir. Hay lugares. Si el lugar no te bendice, si todo en vez de prosperar están en ruina, en miseria, ahora hay lugares como el que usted conoce acá en el campo de la bendición, que todos los días la gente testifica, gente que vino en ruina, en miseria, y hoy anda con 2 autos, 3 televisores, 4 o 5 hijos. Cuando hay lugares así, entonces acércate y Dios va a hacer maravillas contigo también. Quiero hacer esta oración con vos. Quiero orar por todas las personas que se han conectado y aún por las que se van a seguir conectando. Cada persona que se conecte ahí en el Face y ponga su nombre y haga una petición. Si tenés casas para vender, si tenés autos para vender, para comprar terrenos, como la hermana que ponía su casa, 2 casas en un terreno para venderlo. Bueno, yo oro ahora para que el comprador vaya, para que el comprador golpee las manos. Dios hace milagros extraordinarios. Un día yo entregué mi auto para sacar esta radio. Entregué mi auto
para pagar la radio y me quedé a pie. Pero mi hija Abigail, que tenía en ese tiempo 4 años o 5, hoy usted la ve cantar. Bueno, cuando el auto se fue yo me puse a llorar. Y ella me puso la mano en el pecho y me dijo: papito, no llores porque Jesús te va a dar un auto mejor. Pasaron un par de meses y vino un hombre llamado Enrique. Él es un héroe de Malvina, un combatiente, un maravilloso hombre de Dios que combatió allí en Malvina, que estuvo en la guerra y que hoy es un honor que ande por aquí por Escobar. Él vino, tenía un colectivo extraordinario y me dijo: pastor, yo no creo en los diezmos. Dice, pero hace 3 años que quiero vender este colectivo y dice, le dije a Dios que si me ayuda a venderlo, yo voy a dar el diezmo. Y yo salí de la radio, le puse la mano y dije: Señor, manda al comprador. Y me volví. Y él me dice: pastor, lo traje para que le ore. Y le digo: ya oré. Vos no necesitas una oración, necesitas un comprador. Y el comprador viene. Y bueno, se iba por el camino, alguien lo paró. Y le dijo: ¿cuánto querés? Y él pidió un poco más para bajar, como hacemos los argentinos. Y el otro le dijo: listo, te lo compro. Entonces él no solamente dio el diezmo, sino dio lo demás que había pedido. Porque él me dijo: si vendo el micro voy a dar el diezmo para su auto. Y en 3 días la gente de la radio empezó a juntar. Y en 3 días Dios, a través de la gente, Dios no bendice a través de los caranchos ni de los cuervos, Dios bendice a través de la gente. En 3 días Dios me dio un auto mejor que el que yo había entregado por la radio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero orar. Hay economías trabadas. Hay matrimonios que están a punto de separarse porque no le han dado a Dios lo que es de Dios. Hay matrimonios que están en ruinas, endeudados, quebrados, en miseria. Porque claro, confían en Dios, pero no confían en los profetas. Yo no sé dónde te congregás, pero donde te congregás vos tenés que dar el diezmo. Tenés que dar tus ofrendas, tus primicias, porque cuando lo haces, el cielo se abre a tu favor. El cielo se abre a tu favor. Dije que el cielo se abre a tu favor. Aleluya. ¿Escuchaste, Chacho? El cielo se abre a tu favor. Chacho Díaz, un hombre que conozco de hace muchos años. ¿Escuchaste, Chacho? El cielo se abre a tu favor. Yo quiero bendecirte en esta hora. Hacé lo que hizo Josafat. Vamos a ser sobrio ante todo tipo de problema que tengamos. Yo te bendigo con la unción de sobriedad. Los necios salen corriendo. Los necios toman decisiones que después por ahí son acertadas o por ahí. Sé sobrio y velad. Sé sobrio y velad. Sobrio. Y luego que se fue sobrio, se acordó que algo había hecho mal. Acordate si hiciste algo mal. Se arrepintió, dejó de ser un pavo real. Yo soy el rey. Josafat se humilló, dijo: tú eres el rey, yo soy un caso perdido si no me salvas. Convocó a un pueblo a orar. Si sos una mujer del partido de Escobar, te convoco hoy a las 2 de la tarde. La pastora, Rebeca va a estar orando, conquistando, haciendo conquista de unos territorios ahí que estaban muy embichados. Van a ungir con aceite, van a clavar una estaca de liberación y de victoria, y van a sacar todos los anatemas que hay ahí. Usted va a ver anatemas que no se pueden creer. Bueno, va a haber una liberación muy especial. Y luego a las 3 de la tarde la oración, como todos los martes, de mujeres. Convocó al pueblo, oraron, le recordaron a Dios que Él les había dado esa tierra, que hizo maravillas en Egipto y la podía hacer ahí, y Dios la hizo. Le mandó un profeta y le dijo: crean en Dios y tendrán victoria. Crean en sus profetas y serán prosperados. Dios le dio la victoria y 3 días estuvieron almacenando riquezas, juntando oro, plata, todo lo que los enemigos juntaron en muchas naciones. Los hijos de Dios la agarraron para eso. Yo te profetizo lo último antes de cerrar. Hay gente que está haciendo la casa para vos. Hay gente que está pagando el auto para vos. Hay gente que está construyendo tu casa. Hay gente que te está haciendo la pileta de natación. Hace muchos años Dios me dijo: yo te voy a dar una casa. Y una casa que no trabajaste ni... Bueno, lo único que yo hice fue pintarla. Un impío la construyó. Un impío la construyó para que Dios me la dé a mí. Hoy es mi casa. Un impío construyó todo lo que hay ahí. Me lo construyó para mí. Porque así dice el Señor: yo le sacaré a los impíos, Silvana Baigorria, yo le sacaré a los impíos para darte
a ti que eres mi hija, dice el Señor. Hay un impío que va a ceder un espacio para que tú lo tomes, Silvana. Recibí la palabra, recibíla. Padre, hasta aquí hemos compartido esta poderosa palabra. Yo bendigo, Señor, en Escobar, en las provincias, en los otros países donde haya una persona. Una persona vale más que todo el oro del mundo para ti. Yo los bendigo para que sea quien sea el enemigo que se levantó por causa de sus errores, ellos puedan hacer como hizo Josafat, ser sobrio, recapacitar, arrepentirse, humillarse, pedir ayuda, acercarse a la casa de Dios, a tu casa, en la casa de Dios. Así que yo te bendigo, no sufras más bajo ninguna circunstancia. No sufras más bajo ninguna situación. Ven a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios está tu liberación y tu provisión. Que Dios te bendiga. Que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo te abracen. Desde Belén de Escobar, quien te compartió la palabra, el pastor más feliz. Chau, chau. Bendiciones para todos. Dios les bendiga mucho.